Mes de noviembre, está ahí en Hechos 17, 30 y 31, y lo leemos todos. Dice así la palabra de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 17, 30 al 31. Señor bendiga su palabra. Les recordamos, hermanos, que usted puede ir a Iglesia Bautista Lumbrera en YouTube y verle, darle like. No es porque nos gusta que le dé like, pero simplemente para que el algoritmo de YouTube pueda ponerlo en más, digamos, más visible en las redes, para aquellos que estén buscando un tema bíblico puedan conseguir la palabra de Dios allí leída y explicada. Así que ténganlo en cuenta. Vamos a tener la lectura de la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 18. Y desde el versículo 1, Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, desde el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, gloria a Dios. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra.
Bueno, hemos estado un poco siguiendo a Pablo después de haber sido impresionados por la visita que tuvimos. El Señor nos concedió el privilegio de estar, pero esta es la vida de Pablo y estamos aproximadamente en el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo fue un apóstol, como todos posiblemente conocen, que fue designado mayormente a los gentiles para llevar el evangelio más allá de las fronteras del pueblo judío. Sin embargo, él tenía que lidiar, pues él mismo era judío, lidiar con los judíos y también empezar desde las escrituras a los judíos para mostrarle que Jesús era el Cristo. A propósito, el viernes nosotros hablamos, y usted se lo perdió, del capítulo 18, y estamos un poquito en el contexto de los distintivos de una iglesia bíblica. Esos distintivos hoy en día les llaman las 5 solas de la Reforma, etcétera, pero realmente no es que lo descubrió Lutero, es que simplemente están allí y él fue uno de los instrumentos escogidos por Dios para desempolvar y volver al track otra vez o al camino la iglesia cristiana. Y desde ese entonces, la cisma o los mismos puntos de discusión que había y que hicieron que él se separara de la Iglesia Católica, persisten hoy en día con los llamados protestantes, nosotros. ¿Por qué? Porque protestamos ante la maldad, protestamos ante el abuso de autoridad, protestamos ante poner cualquier cosa que no sea Cristo y este crucificado como medio de salvación, que no sea la fe suficiente. Y en cada una de las presentaciones que Pablo hizo, vemos allí como si fuese embebida, como si fuese puesta entre líneas lo que son los distintivos de una iglesia bíblica que nosotros predicamos. Primeramente, nosotros estamos basados en las escrituras. Usted no ve que nosotros tenemos un libro de homilias acá para leer lo que nos corresponde. Es lo que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones y lo tomamos directamente de la palabra. Entonces, para recordar un poquito lo que son las solas de la Reforma, nosotros debemos decir que nosotros nos basamos en la Escritura solamente, sola Escritura. Es nuestra fuente de inspiración. Y qué bueno que hoy cantamos tu palabra. Tu palabra es verdad, es nuestra fuente principal, no tenemos otra cosa de autoridad. Aún nosotros los pastores no tenemos autoridad absoluta sobre nadie. Somos iguales que ustedes, somos creyentes en Cristo, somos parte del rebaño del Señor. Pero si tenemos alguna autoridad, esa autoridad tiene que estar basada exclusivamente en la palabra de Dios. Así que no por nosotros mismos. Y esto nos guarda, y lamentablemente no ha sido así, de tiranos y de caudillos del evangelio que pretenden tener una autoridad solamente porque son los escogidos, entre comillas, de Dios. Y no es así. Luego nosotros predicamos que somos salvos simplemente y solamente por la fe y no por obras. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mire usted en el versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Al creer, él ha ejercitado fe. Y la fe es un don que Dios da, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La otra de las distintivos que nosotros predicamos es que solamente por gracia Dios ha podido condenarnos a todos. De hecho, nosotros todos merecemos el infierno, ¿es así? Pues Dios en su gracia ha hecho un hito, ¿verdad? Ha parado en la historia y ha puesto al Señor Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Si no hay justo ni aun uno, ni tú ni yo lo merecemos. Y Dios nos ha salvado por la obra de la cruz. Eso es gracia. Dios no nos paga como nosotros merecemos. ¿Qué merecemos? El infierno. Al contrario, nos llena de una bondad que tampoco merecemos. Nos pone un sitial de honor que no merecemos. Nos ha dado una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible en los cielos, reservada para nosotros por pura gracia.
Así que debemos ser agradecidos por la gracia que Dios nos ha mostrado. Ese es otro de los distintivos, hermanos. Pero, por si fuera poco, el otro pilar fundamental de nuestra fe como iglesia bíblica es que solamente en Cristo. Solamente en Él, ¿verdad? Y en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hermanos, y esto es bueno recalcarlos para tenerlo en cuenta. Y eso podemos usarlo nosotros para moldear nuestra vida y predicar el evangelio. Y que nuestra vida sea basada en esos principios. Solamente en Cristo. Debemos imitarle a Él. No imitar al pastor, no imitar a los líderes. Bueno, Pablo como apóstol decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y por último, si nosotros tenemos que la Escritura es la base fundamental de toda nuestra fe, nuestra predicación, la revelación que Dios nos ha dado está en las Escrituras. Si solamente por fe podemos nosotros apropiarnos de la justificación, como dice Romanos 5:1. Si solamente por gracia podemos recibir eso, no por obras, no por nada que tú hayas hecho. A mí de verdad me entristece, por no decir que me molesta, cuando oigo a alguien diciendo, no, lo que pasa es que Dios ve mis dones, hay cosas que Dios ve en mí, por eso me ama. Hermanos, eso es del diablo, cuidado, reprenda eso, dígale al Señor, repréndeme, Señor, porque esto no es de Dios. Nosotros somos como un carbón sacado del fuego, que estamos listos para ser quemaditos, pero Dios en su gracia nos ha sacado por su bondad y no es nada de lo que tú hayas hecho. Solo Cristo. Nosotros predicamos a Cristo como Señor y Salvador. Y si todo esto es lo que nosotros hacemos, hermano, al final podemos decir, ¿de quién es la gloria? De Dios y solamente Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Si hay algo que tú y yo hacemos o podemos hacer, entre comillas, para aportar a nuestra salvación, como hay algunas falsas doctrinas y sectas que hablan de las obras, o hablan de que tú debes ser buenos o debes hacer Cristo más eso, como por ejemplo la misma religión popular que es la Biblia, las tradiciones, el magisterio, toda la revelación y los concilios. Eso es lo que te salva, pero no Cristo solo. Entonces Cristo suplementado es Cristo suplantado. En este capítulo 18 usted ve en el versículo 5 dice, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Era su base fundamental, la sola escritura. Versículo 5 también, testificando a los judíos que Jesús, hablando de Jesús, solo Jesús, era el Cristo, solo Cristo. Y luego en el versículo 8, creyó en el Señor con toda su casa. Es decir, que la fe era el único medio por lo cual aquellos hombres inmerecedores como tú y yo pudieron recibir la salvación. Y es que el principio de la expansión del evangelio está en un creyente. El Señor escogió a 12 apóstoles, de los 12 escogió a 3, pero ellos después fueron los 70 y después fueron por todo el mundo. Y ese mandamiento en Mateo 28, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, eso es para todos. Y no es que tienes que tú hacerse misionero para ir afuera. Eso es algo que nosotros usamos porque hemos fallado en hacer lo principal. Porque la palabra ir por todo el mundo es mientras vayas yendo, anda predicando. Donde quiera que tú estás parado o parada y donde quiera que tú te asientes como familia en tu trabajo, ahí predica, sé una luz para el Señor. Algunos piensan que necesitan un tratamiento especial, necesitan un entrenamiento especial. No, hermanos, necesita el Espíritu Santo en ti. Y ahí vamos a ver algunas cosas interesantes porque vamos a ver algunos perfiles del apóstol San Pablo. A nosotros nos gusta ser como si fuese, no clasificados, pero a veces conocidos por algunas características. Y eso no es malo. Algunas personas que son conocidas porque son bien bondadosas, son gente desprendida realmente. Alguna gente es conocida por ser gente de paz, que son capaces de aliviar o bajar los ánimos de personas cuando están en dificultad, ¿verdad? Otras personas son conocidas porque le tiran gasolina a la candelita también, ¿ok? Somos conocidos por
muchas formas, predicadores, por ser bondadosos con lo que Dios nos ha dado, ser gente de oración, gente amigable. Por supuesto que cada una de estas cosas tiene su contraparte y que lamentablemente a veces somos conocidos por eso. El Señor nos ayude, hermanos, porque el patrón original es Cristo. Sed imitadores de Cristo. Debemos que Cristo se forme en nosotros, porque todo el mundo que es creyente tiene a Cristo en su corazón. Y nosotros debemos hacer que crezca. ¿Usted sabe cómo crece? No es estando en tu casa y oyendo la radio y viendo televisión, predicadores. No, es viniendo a la iglesia. Y mi hermano Daniel lo decía, y ahí viene el pastor otra vez con lo mismo. No, pero es que debo, hermanos, decir y animar, exhortar cariñosamente. Esto es bonito, es agradable, ver los hermanos juntos en armonía. Y esto no es para ustedes, porque ustedes están aquí obviamente, pero aquellos que no vienen por alguna razón, averigüe, ayude, pregunte, ore por ellos. Algunos pueden estar pasando por situaciones, por decirles algo, pueden no tener medio de transporte, pueden no tener dinero, pueden no tener trabajo, pueden estar en una condición de crisis personal o familiar, o puede estar enfermo. Entonces no hay una razón por la cual un creyente en Cristo que ama al Señor no se congregue. Ahora puede congregarse en cualquier lado. Pero lo que yo les pido, los que están en lumbrera, pues tienen que congregarse en lumbrera. ¿Por qué tienen? Porque cuando Pablo escribió a los Corintios, dijo a los hermanos que están en Corintio. Cuando escribió a los Efesios, era a los hermanos de Efesios. No era que escribía a los Corintios, ¿verdad? Los Corintios por algunos de los Efesios que están ahí, porque les queda mejor y les gusta mejor la iglesia. Claro, esta iglesia no tiene otro atractivo, hermano, que no es la palabra del Señor acá. Eso lo tenemos. Pero si usted busca otra cosa que no sea la parte espiritual y la sola escritura, pues tal vez está en el lugar que no es. Y el Señor le ayude a buscar una iglesia que sea de acuerdo a la palabra. Aun si en esta iglesia usted ve, escucha, siente y percibe que estamos desviándonos de la palabra, sea usted el primero en venir a mí o venir a los líderes y hablarlo con base bíblica, como una persona que está ejercitada en las cosas del Señor. Pero, yendo un poquito en lo que estábamos hablando, usted ve la mano derecha, izquierda, Turquía, ¿verdad? Y en la parte del cuadrito está todo lo que es Grecia, o el istmo de toda Grecia está allí. La parte de abajo, o empezando la parte de arriba, Filipos. Nosotros hablamos de las tribulaciones que le sobrevinieron en Filipos. Él escribió la carta a los filipenses, donde tenían gente que estaba enseñando que Cristo no era Dios. Y es Colosenses y Filipos, por ejemplo, donde Pablo se afincó en presentar a Cristo como aquel que siendo Dios se hizo hombre para que nosotros pudiésemos ser levantados. Después Tesalónica y Berea. Hablamos que en Tesalónica, en los capítulos 17 que hablamos la vez pasada, encontramos algunas hermosas lecciones. Cuando Pablo llega a Tesalónica, dice que como era de costumbre, entró en la sinagoga. Pero resulta que aquí en el capítulo 18, dice en el versículo, ¿qué dice? Versículo 4, y discutía, ¿dónde? En la sinagoga. Esa era la costumbre de él. Y esto es el punto de nosotros cuando el apóstol, no es Pablo, es cualquier otro apóstol que no sé quién es que escribió Hebreos, pero dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Por esa buena costumbre que él tenía, él llevó muchos a los pies de Cristo, aunque en las sinagogas no seguían precisamente a Cristo. Pero luego en Tesalónica pasa a Berea, y en Berea usted recordará unas características importantes. El número 3 allí, ¿qué era? ¿Qué eran los hermanos bereanos? Sí, señor, escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, no le dejaban que le metiesen gato por liebre, ¿verdad? Ellos verificaban y chequeaban, esta es la palabra, es verdad lo que dice. ¿Somos nosotros así? Casi, ok. Muy bien. Pero después de Berea, entonces él se va a Atenas, que es en el capítulo 17, desde el versículo 16, que lo vimos ya. Cuando él llegó a Atenas, nosotros estuvimos allí hablando acerca de Atenas, cuando él lo encontraron Silas y Timoteo. Él estaba entregado a
la predicación del Evangelio, dice en capítulo 18 que hemos leído, pero en Atenas fue entregado a el asombro, el estupor de ver que la gente estaba entregada a la idolatría. Entonces en Atenas él estuvo en el Areópago discutiendo con los profesores filósofos de aquel entonces, y luego de allí él se va a Corinto. Y Corinto, usted ve de 4 al 5, tienen que pasar por el Istmo. Por cierto que había en el siglo VIII antes de Cristo comenzaron a hacer el gran canal para salvar ese gran pasaje del mar y pasar el istmo, y no pudieron porque no tenían la tecnología, pero lo pudieron hacer en el principio de 1890 por allí, y hoy en día ya es un canal que está allí, pero se usa de forma turística. Pero allí fue el apóstol Pablo a Corinto, y esto queda, por supuesto, en toda la región de Grecia. Ahora, fíjense, cuando uno está allá, vemos la carretera actual que dice Corintos. Allí está en griego y está en inglés, Corintos. Y contrasta cuando llegas a la vieja ciudad de Corinto, a mano derecha, donde hay carreteras, donde están los caminos antiguos, ¿verdad? Y trae esa impresión, caramba, por aquí caminó el apóstol Pablo, por aquí estuvo él hablando del Evangelio a esta gente. Luego tenemos acá la Acrópolis en Atenas, que estaba a 72 kilómetros de Corinto, era de Poseidón, y en Corinto mayormente el templo que había, el mayor, era de Afrodita. Y el templo de Afrodita, ahora lo hablamos en un momento, estaba servida por más de 1000 sacerdotisas que servían durante el día y en la tarde bajaban a Corinto para ofrecer sus servicios a toda, digamos, los visitantes que estaban por ahí. Esto es ruinas de la antigua sinagoga de Corinto. No sé, posiblemente el apóstol Pablo estuvo en esa sinagoga. Y quedan vestigios de eso allí. Y una cosa que me impresionó a mí bastante es que encontramos en esa sinagoga, claro, eso lo hicieron después, yo diría que ya en los siglos posteriores, esta placa o esta piedra en esa sinagoga que estaba en griego, y yo busqué una aplicación en Google que tú le tomas la foto y te traduce, y yo, wow, mira lo que dice, pero abajo estaba en inglés. No me había dado cuenta. Y dice, porque esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Bien, bien adecuado para ese sitio donde el apóstol Pablo tuvo tanta tribulación. Es más, él tuvo que probar y regañar a los corintios porque él le estaban tomando de menos como apóstol. Pero otras cosas interesantes, vamos a hablar acerca de esto. Una de las cosas interesantes es que esa ciudad de Corinto fue fundada históricamente en el siglo VIII antes de Cristo, ¿verdad? Y fue una de las grandes ciudades que en aquel entonces figuraban. Se llamaba antes Éfira. Éfira era el nombre de la ciudad de Corinto, y más tarde se cambió al nombre de Corinto en una fecha desconocida. Pero el nombre se hace derivar de Corinto, hijo de Zeus. Usted sabe que los griegos eran muy, paganos, ¿verdad? Y todos los dioses de la mitología. Y pues tuvo una gran prosperidad. Corinto era una ciudad portuaria que atraía mucha gente, mucho comercio. Y ¿quién lo fundó? Bueno, según la mitología griega, la fundó el héroe Belerofonte. Ese se dice que fue el que luchó contra la temible quimera. Ustedes se acuerdan en la mitología griega de aquella mujer que tenía culebras en la cabeza, que cualquiera que lo veía se convertía en piedra. Bueno, dice la mitología que él la mató y él fundó Corinto, pero históricamente se le atribuye a los dorios, quienes la establecieron alrededor del siglo X antes de Cristo. Es una ciudad sumamente antigua, mucha historia. Y cuando Cristo nació, Grecia y Atenas eran una ciudad que estaba tal vez cayendo un poquito en la decadencia, porque sus siglos gloriosos fueron el siglo II, III, IV antes de Cristo. Entonces, seguimos más adelante, hermanos. Una cosa especial de Corinto
para poder entender por qué el apóstol se paró y estaba enardecido allí, es que allí también se hacían los juegos de Istmo o los Juegos Olímpicos, que luego nosotros los conocemos como los Juegos Olímpicos, y había un tráfico gigantesco de personas, pero de la misma manera que había ese tráfico de personas, había también mucha, corrupción moral. De tal manera que decir corintianizar era decir voy a entregarme a las pasiones, voy a la fornicación, voy a todos. Eso era la ciudad de Corinto. Era entregada a la idolatría, pero era entregada también a la perversión sexual. Y más que no había ninguna ciudad que sepamos que tenían 1000 mujeres sacerdotisas que entregaban su cuerpo para el servicio para los hombres en fornicación. Ahora el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 5:1, que también entró en la iglesia de alguna manera. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Así estaba Corinto. Había una permisividad de personas que vivían en pecado y que el apóstol tuvo que reprender duramente para que fuera apartado de la comunión de la iglesia porque había caído en fornicación. Es más, tenía a su madrastra también, cosas horribles. Pero también uno piensa, mire, esta era la iglesia del primer siglo. Y a veces escuchamos hermanos que dicen, no, yo me voy a esa iglesia porque no tienen amor, o porque ocurra esto, o porque aquello. Mira las iglesias que fundó el apóstol Pablo. Imagínense, el apóstol Pablo dice, no, yo no voy a Corinto porque esa iglesia es naguara. No. Él tuvo que reprenderlas y tuvo que entrar ahí, tuvo que ayudar. Hermanos, y nosotros rogamos al Señor que nos guarde a cada uno de nosotros. El que piense estar firme, mire que no caiga. Pero eso ocurre y puede ocurrir en una iglesia, precisamente porque la santidad conviene a tu casa. Pero la iglesia no es un cuerpo de santicos que nunca hacen nada. La iglesia es un cuerpo de personas que han sido rescatadas del mundo y están luchando diariamente con el pecado y tienen que aprender y crecer en la iglesia. No se crece afuera, hermanos, se crece en la iglesia. Él ha puesto este ministerio especial de enseñanza, de capacitación en la iglesia para que el creyente crezca en la iglesia por más pequeña que sea. Así que él fundó esta iglesia en el capítulo 18, versículo 1, ya en el segundo viaje misionero. Una de las cosas que Atenas tenía y que Corintio también era la gente que se la echaba de sabio. Claro, era la cuna de la sabiduría. Platón, Sócrates, Aristóteles, todos esos eran los antepasados de ellos. Y Pablo tuvo que enfrentarse a eso, por eso escribió en 1 Corintios 3:18, dice así, nadie se engaña a sí mismo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. El apóstol no escribe ninguna epístola a los atenienses cuando estuvo allí, pero sí a los corintios. No sabemos por qué, pero el Señor sí lo sabe. Ahora, ¿cómo vemos nosotros al apóstol Pablo acá? En primer lugar, hermanos, es como, ¿cuál era su oficio? Él era un fabricante de tiendas, ¿verdad? Halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, cuando Claudio había mandado que todos los judíos salieron de Roma, fue a ellos y como era el mismo oficio, se quedó con ellos. Ahora, este principio lo enseñó Pablo, hermanos, porque es importante saber que Pablo, en uno de sus perfiles, era un fabricante de tiendas. Porque aunque era un apóstol y él estaba en todo su derecho de ser mantenido por la iglesia, en algún momento él lo fue, pero él habló de los que trabajan en el Señor, son dignos de doble honor. O sea, es el principio para ofrendar. Las ofrendas que nosotros tenemos es para sostener la obra y sostener hombres y mujeres que están en el campo, hermanos. El apóstol Pablo era uno de ellos que
él llegó a recibir ofrendas también, pero él no quería ser gravoso a nadie, por eso él tenía su trabajo. Y él se unía con otros y aprovechaba a predicar el evangelio. ¿Quién sabe cuántas personas no vendrían a los pies del Señor cuando él estaba fabricando tiendas? En su medio de trabajo, ¿tú quieres una tienda? Bueno, si quieres ver cómo las vemos, mira que el cuero lo estiramos y tal. Pero hablando de eso, mira, Cristo se entregó por nosotros. Y ahí él compartía el evangelio. No tengo ninguna escritura, pero estoy seguro que es así. Porque él decía, debemos compartir a Cristo a tiempo y fuera de tiempo, en tu trabajo, en tu universidad, donde estés, en tus vecinos, regando las matas, lo que sea, predica a Cristo o modela a Cristo, que es lo otro también. Ahora, era su motivación y su enseñanza en segunda de Tesalonicenses capítulo 3, cuando él dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y esto se debe a que muchos hermanos estaban con el síndrome de la flojitis, ¿verdad? Y bueno, no trabajaban, sencillamente no proveían. El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo, porque ha negado la fe. Porque el creyente debe proveer para su familia, ¿verdad? A menos que haya situaciones, se entienden, enfermedad, lo que sea. Pero el hombre debe trabajar, la mujer también, pero es dicho en las Escrituras que el hombre es el sacerdote del hogar y es el proveedor de la casa. Entonces el apóstol Pablo no quería dejar eso y dice, pero Pablo como es apóstol, no. Él trabajaba. En segunda de Tesalonicenses 3 y 8, él dice, porque vosotros mismos sabéis ¿de qué manera debéis imitarnos? Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Ahí está el apóstol, dando ejemplo de lo que él enseñaba. Ahí tenemos un principio, hermanos. Y Pablo era valeroso en predicar el evangelio. Porque siendo hacedor de tiendas, el tipo tenía tremendo currículum. Él era universitario, si podemos decirlo, equivalentemente instruido a los pies de Gamaliel. Era un doctor de la ley. Y sin embargo, él hacía tiendas con sus manos. Colosenses 3 y 23, él dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Hermanos, cualquiera que sea la tarea que Dios te ha puesto, sé el mejor. Sé la mejor. Que nadie tenga que decir de ti, sí, este es evangélico, es evangélica, pero wow, su rendimiento es como que o se queda dormido. A veces el cansancio, no sé, pero que nadie nos tilde de flojo o que no estamos rindiendo nuestra capacidad. Nosotros debemos ser el mejor porque representamos ¿a quién? A Cristo. Entonces, el apóstol Pablo lo hacía. El segundo punto que el apóstol nosotros vemos como su perfil es el versículo 5. Dice, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Hay una versión que dice, testificando solemnemente a los judíos. Es decir, que él le ponía pasión a la cosa, hermanos. Todo lo que dependa o todo lo que hagas en tu vida, ponle pasión. Y más si tiene que ver con las cosas del Señor. Leer la Biblia, hacer estudios bíblicos, cantar, ponle pasión. Porque eso es lo que vas a estar haciendo por toda la eternidad. O mejor dicho, por la eternidad. Porque la palabra todo no entra en la palabra eternidad. Entonces, el apóstol era testigo. Y él estaba razonando con ellos. Mira el versículo 5. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos, como les dije, una versión dice intensamente o solemnemente, que Jesús era el Cristo. Ahora, ¿qué era lo que él estaba testificando? De la palabra. De la palabra. Hermanos, si él estaba dispuesto a pararse ante quien quiera. Ahora, obviamente yo sé que el apóstol Pablo no se la sabía toda, pero lo que sabía hablaba. Inclusive cuando estuvo en Atenas, él citó a los poetas de ellos. Endrina decía algo que no me había dado cuenta, que cuando él cita de una sangre, de un linaje hizo a todos los hombres. Eso lo citan dos de los poetas griegos. Pero ¿saben qué? Eso es una cita bíblica también.
Así que el apóstol comparaba, llevaba, estudiaba el contexto de donde él iba a trabajar. Sigamos testigos, hermanos, de la palabra de Dios donde quiera que estemos. Y fíjense que no es para discutir, para ganar el argumento. Si la persona empieza a blasfemar y a mover las manos, lo que sea, ¿qué es lo que hizo el apóstol Pablo? Sacudió sus vestidos y dice, mira, yo los dejo a ustedes hasta aquí. No podemos echarle las perlas a los cochinos o a los puercos. No podemos, hermanos. Si ven que están blasfemando, pues párate ahí. Su sangre sea sobre ellos. Preocúpate en que le prediques el evangelio de Jesucristo. Que hables del evangelio, eso es importante. Pero ¿qué es el evangelio? El evangelio que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que derramó su sangre, que nos limpia de todo pecado. Ese es el evangelio. Si no pudiste decir nada más, no tienes teología, está bien. Al decir eso, ya predicaste el evangelio y ya hiciste responsable a esa persona. Pablo también tenía otra cosa, que es que no solamente hablaba de la palabra, él hablaba de que Jesús era el Cristo porque hablaba de su experiencia. Ustedes recordarán Hechos 9, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente, le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, soy Jesús a quien tú persigues. Al final, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, le dice el Señor. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Fue instantáneo. Él habló de su conversión. Ahora, hermanos, ¿usted adolece de esto? Usted tiene lo mismo que tiene el apóstol Pablo. Cada uno de nosotros tenemos un momento de conversión cuando Cristo nos rescató. Pues usémosle. Usemos eso diciendo, y como aquel ciego que siempre me gusta traerlo, que le decían, ¿quién que te salvó? El que te salvó, el que te curó es pecador. Yo no sé si es pecador, pero lo maravilloso es que Él me salvó y ustedes no saben quién es. Yo lo que sé es que antes no veía y ahora veo y ustedes no lo saben. Eso es lo que podemos decir, nuestra propia experiencia, ser un testigo de lo que Cristo dice en su palabra, pero lo que Cristo ha hecho en ti y en mí. Amén. Esa es una de las herramientas fuertes que tenía el apóstol San Pablo. Hay predicadores que se paran a anunciar o como un poste, ¿verdad? Hay un comentarista que dijo lo siguiente: los predicadores que meramente se levantan junto al camino como postes señalizadores pueden dar la dirección correcta, pero son siempre fríos, tiesos e inertes. Por eso es que yo me muevo bastante, ¿verdad? Dios nunca envió a nadie a predicar que no tuviera la experiencia de transformación del mismo Cristo. Es como un producto, hoy en día lo usan la gente. A mí me suena raro cuando estos días vi una persona, vendedor de autos, que estaba con una marca exclusiva, ¿verdad? Una marca específica, y él tenía otro carro. Entonces yo le dije, pero ¿qué pasó aquí? No, que mi abuelo tenía uno. Está bien, pero entonces cámbiate para esa marca, le dije yo. Es una sugerencia, le dije yo. Porque cuando la gente te pregunta, qué bueno es ese carro, no tiene la experiencia, tiene otra cuestión. Entonces, nada, es una cuestión de publicidad. Pero si nos vamos al evangelio, ¿cómo vas a predicar el evangelio y ser testigo de algo que no ha pasado en ti? Entonces el apóstol dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, no sea que estéis reprobados. Otro punto en el versículo 6, pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles, lo que les hablaba ahora. ¿Cómo les suena esto? ¿Qué nombre le pondríamos al apóstol ahorita aquí? Protestante. Él protesta delante de los judíos que estaban blasfemando y le dijo, mira, desde ahora yo me voy, los dejo a ustedes, la sangre sea sobre ustedes porque yo soy limpio. Ya les hablé y ustedes blasfemaron, así que yo no estoy de acuerdo con ustedes no han oído el evangelio. Y eso me recuerda al reformador Lutero. Mire lo que él dijo cuando lo tenían en la dieta de Worms, que es como decir, como el juicio con todas las autoridades eclesiásticas de aquel entonces, 1517. Él dijo, a menos que se me convenza con las escrituras
y la mera razón, no acepto la autoridad de papas y concilios, pues se han contradicho entre sí. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo retractarme y no me retractaré de nada, pues ir contra la conciencia no es justo ni seguro. Dios me ayude. Amén. Eso fue lo que él dijo. Qué tremendo, ¿no? Entonces, 2 Corintios 2 y 15 nos dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. El Evangelio también es muerte. ¿Sabía, hermanos? Es vida, pero es muerte para aquellos que son incrédulos. Hermano o amigo que está aquí, yo no sé su vida, solamente Dios lo sabe. Usted se confiesa evangélico, creyente, pero hay cosas en su vida que están mostrando que no es del Señor. Solamente pregúntese. Mire lo que dice 2 Corintios. Para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Examinémonos nosotros mismos, hermanos. Porque nosotros podemos dar mensajes tras mensajes, pero si usted permanece igualito, si no hay transformación en su vida, si la palabra no toca su corazón, si usted no es un mejor cristiano, no es que, ay, voy a ser mejor persona. No, mejor cristiano, más parecido a Cristo, para dar gloria al Señor. Las cosas que tenía antes que no dan gloria al Señor, tengo que quitarlas. Tengo que extraerlas de mi vida. Tengo que buscar la comunión hermanable que está en la iglesia. Tengo que leer la palabra, tengo que orar, tengo que participar, ser parte de una comunidad cristiana como estamos acá. Así que la otra parte es cómo. Mira el versículo 7 y 8. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. El apartamiento que él tuvo de los judíos redundó en salvación a los gentiles. Sin embargo, Crispo era uno de la sinagoga y creyó en el Señor. Nosotros quisiéramos haber oído que todos los de la sinagoga creyeron en el Señor, pero uno, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Por eso se dice, son pocos los que se salvan. Entonces, el otro perfil que Pablo era, con el cual Pablo era conocido, era un ganador de almas. Hermanos, ganador de almas no es aquel que sale, yo voy a hacer convertir a la gente. No, es aquel que dice, voy a predicar el evangelio. Punto. El crecimiento lo da Dios. Preocúpate de predicar el evangelio. Preocúpate de mantener un testimonio que sea acorde con lo que el Señor dice en su palabra de un creyente, y que algunos dicen, yo quiero ser como Ana. Yo quiero ser como Héctor. Yo quiero ser como Daniel. Yo quiero ser como Lubia, quiero ser como ellos. ¿Qué tienen ellos? Mira, ven acá, dime, ¿qué tienes tú que te ves tan alegre, tan contento, que en medio de las pruebas tú has demostrado una fortaleza que yo no tengo? Dime. Ahí está, te digo que es Cristo. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que lo que en mí han visto reflejado es Jesús. Tan solo es su luz. Mire, el testimonio del apóstol entre los judíos que se oponían fue en vano, pero hubo uno que dio fruto, que fue Crispo. Y no solamente Crispo, toda su casa. Y después muchos corintios. Yo creo que algunos corintios iban allí a la sinagoga para oír. Ustedes saben que ellos querían saber y escuchar cualquier cosa nueva que viniera. Y allí escucharon el evangelio también. Y muchos creyeron en el Señor. Así que hay fruto, hay un... digamos, la palabra de Dios dice, mi palabra no volverá a mí vacía. Y hay personas que dicen, como vimos en Atenas y vimos en otras partes, el mismo Félix, procónsul, él dijo, ya te oiremos, Pablo, las muchas letras te vuelven loco, pero por poco me persuades a ser cristiano. Ese fue Festo. No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Y Dios quiera que no solamente yo, sino todos los que están aquí sean hechos como soy yo, excepto estas cadenas. Y él testificó, nunca volvió allí que sepamos. Hay un himno que dice, pecador, Jesús te llama, ¿cuánto le haces esperar? Date prisa, que mañana no tendrás tal vez lugar. Cristo llama, hoy te llama, mas no siempre llamará.
date prisa, que mañana no tendrás tal vez lugar. Deja entrar al Rey de Gloria, ábrele tu corazón, cuéntale tu triste historia, en sus labios hay perdón. Así que el último punto el penúltimo, como amado de Dios, ya estoy terminando, porque en el versículo 9 Dios les dice, Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Imagínate, ese soporte. Pablo debe haber estado, pienso yo, y usted tal vez esté de acuerdo conmigo, que estábamos pasando por un momento de angustia, de depresión, de tal vez de debilidad, diciendo, caramba, todo lo que me ha pasado, en todos lados me rechazan. Pero Dios se le apareció y le dio el consuelo. Y 4 cosas Dios les dijo acá. 1, una palabra de aliento. No temas. Y eso nos dice el Señor hoy. Tú eres creyente, no temas. 2, una palabra de consejo. Habla y no calles. 3, una palabra de seguridad. Yo estoy contigo. Y Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por último, una palabra de esperanza, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. No debemos hacer trabajo para que Dios nos bendiga, pero en la obediencia viene la bendición. Hermanos, sé que son muchas cosas, ¿verdad? Quisiera tener más tiempo, pero venga los viernes. Pero podemos por lo menos sacar estas lecciones preciosas del apóstol Pablo, de lo que él vivió, que vimos los lugares donde ciertamente él está. No estamos hablando de un libro de historia, estamos hablando de una realidad que ocurrió. Por último, en resumen, tenemos esto. ¿Cuál es tu perfil? Sé un bereano. Escudriña la palabra cada día para ver que las cosas son así. 2, sé predicador en todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. 3, aunque aborrecido por el mundo, sé imitador de Pablo como el de Cristo, o sé imitador de Cristo de una vez. Y por último, no te preocupes, deja el resultado al Señor. Amén. El Señor te bendiga y Él bendiga su palabra.